Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Tenía que presumir de que la inspiración para crear un programa tan novedoso en la radio nocturna, porque estábamos acostumbradas y acostumbrados a otras cosas en la noche, en la radio, la encontraste en Galicia. ¿Qué tenía este Faro de Cedeira? Bueno, qué foto, ¿no? Del 18. Qué bonita. Siempre pensé que el vestido así hacía un poco sirena, ¿no? Pero mira, bueno, Susana, quiero primero darte las gracias por la presentación, a quienes hayáis organizado esto, el empeño año tras año, a María, que estaba escuchándola, y es verdad que todo lo que ha dicho es verdad, coincidí con ella cuando ella era la única mujer en el programa de cine. Veo a Rosa María Calaf, que fue una de mis gatapardas, que es un lujo que podáis tenerla aquí también, ya veréis, mañana vais a flipar. Y con respecto al Faro, a ver, tengo que confesar que cuando yo llegué al Faro de Cedeira, que llevo veraneando en Cedeira unos cuantos años ya, yo ya tenía la idea del Faro. Tenía la idea gestada desde hacía tiempo, porque ese fue el verano, y imagínate, agosto, y yo ya arrancaba en octubre, en septiembre volví a incorporarme a la cadena SER. De modo que es muy idílica y muy bonita la fotografía que muestra el principio de algo que ya llevamos haciendo 5 años, pero es verdad que venía gestando desde hacía muchos meses. Y en realidad fue la Ruta de la Plata, porque ese verano yo lo arranqué en Huelva y lo acabé en Cedeira. Y donde realmente empecé a pensar en muchas cosas que luego se hicieron realidad fue en ese trayecto. Digamos que Cedeira era eh, el final y un principio. Por eso esa foto que colgué en Twitter ese año, ¿no? Era el final de haber pensado mucho y el principio de poder ponerlo en marcha. ¿Hay fareras y fareros en la sala? ¿Podéis levantar la mano? Sí. Imagina que ahora hago contigo Joder. lo que haces tú con tus gatopardos y gatapardas. Te Tengo pido que que decir, pongas... espera un momento, tengo que decir que esto me hace saltar las lágrimas, Sí, te os lo emociona. prometo. Cuando yo este viaje lo hice con mi chico, con Jorge, que ha sido siempre un súper defensor del Faro, se me oye bien, que me parecía que pepeaba un poco antes. ¿Está mejor así, perdóname? Está mejor así. Eh, y entonces estábamos muy entusiasmados. Y yo recuerdo que iba, y por ejemplo, ¿sabéis los fareros y fareras, la gente que usa el faro, que hay un concurso que se llama Suena la Vida? El primer sonido yo lo grabé en la playa y era caminando sobre la arena. Entonces yo decía, imagínate que la gente empieza a mandar sonidos. Y eso se cumplió. Y un día me acuerdo que decía, ¿te imaginas que la gente llama a la radio y dice, soy farero? Está pasando, ¿eh? Y sin ir a la radio, aquí ya ves que O farera. entienden y levantan la mano, se Sí, sí, identifican sí. como fareros y Imagínate lo emocionante fareras. que es para mí. Sí, sí. Decía que, imagina que hago contigo lo que haces tú con tus gatopardos. Te empiezo pidiendo un seudónimo y cuál es tu relación con el mar, tú que has nacido en el interior. ¿Tienes claro tu seudónimo? ¿Crees que serías una buena gataparda? Creo que no. ¿No? De hecho, me han pedido entrevistas muy personales, algunos medios, y yo creo que yo no sería una buena gata parda. Para ser gata parda tienes que estar, yo creo que dispuesta a contar, bueno, a contar cosas no, cuentas lo que te da la gana. Pero conociendo cómo hago yo las entrevistas, cómo las documento, cómo las estudio, cómo sé prácticamente todo lo que se ha publicado de ese personaje cuando le tengo delante, dedico 2 horas al día solo a estudiar la documentación y diseñar la entrevista. Pues no me gustaría enfrentarme a alguien que supiera tantas cosas de mí sin yo conocerla. Es la verdad. De hecho, cuando la gente dice que no, que ha habido actrices, actores, bueno, no suele ser común porque es verdad que tenemos casi lista de espera, pero cuando pues Carmen Machi, por ejemplo, no ha venido todavía y nosotros la hemos invitado muchas veces, porque ella no quiere dar una entrevista personal, la entiendo perfectamente. Sí, vamos, te pongo un ejemplo que Risto me dijo el otro día lo del Chester, digo, no, Por cierto, no hay gatopardos ni gatopardas políticos. ¿No quieren o no quieres? no quiero. No quieres tú. No quiero porque verás, el político va con un discurso, primero que tiene demasiado espacio, que el político tiene espacio en los medios mañana, tarde y noche, de modo no necesita el nuestro. Y a mí me resulta bastante difícil sacar a un político de su discurso. Entonces creo que siempre me la va a acabar colando.
no creo que fuera a ser una buena entrevistadora para un político, porque igual que te digo que para entrevistar a alguien lo estudio, prácticamente tengo una radiografía total de esa persona, solo con lo publicado, que eso también lo quiero dejar claro. Nosotros nunca hacemos ese ejercicio de llamar a los que conocen al invitado o invitada, eso no lo hacemos nunca, pero sí que pido que me pase una documentación con todo lo que se ha publicado prácticamente en prensa de esa persona y todas las entrevistas que ha dado. Que suelen ser como 30 páginas, letra pequeña, lo que estudio cada día. Claro, con los políticos me resultaría muy difícil porque tú tienes que tener un background como periodista política, saber no solo lo que ha dicho quien tengo delante, sino también la oposición, saber cómo fue en la legislatura y también cómo fue en la pasada, saber dónde se ha contradicho, dónde no ha cumplido promesas, qué dijo que iba a hacer y luego no hizo. Y yo ahí, la verdad, no tengo suficiente información, creo, como para poder sacar algo interesante a alguien que se dedica a la política. Compartiremos aquí algunos vídeos de gatopardos y gatapardas también para hablar de los temas que salen. Yo creo que El Faro es uno de los programas de radio, sino el programa de radio en el que más opinión y más diversa hay, ¿no? Y además hay opinión sobre lo importante, que lo importante no es solo la política, sino es la vida, ¿no? Y ahí habláis absolutamente de todo. Pero quiero, antes de que volvamos ahí a hablar de estas cosas, quiero contarles a la gente, a quien no lo sepa, que es la segunda semana seguida que Mara Torres viene a Galicia, concretamente a Pontevedra, porque la semana pasada hizo un programa maravilloso desde la cárcel de Alhama y yo quiero compartir aquí un fragmento. Querida Mara Torres, usted que dirige en la radio el programa El Faro estará más familiarizada en el entorno de la radio que yo. Me voy a presentar, soy Carlota, una chica que me encuentro presa en la cárcel de Alhama, Pontevedra. Hacemos y emitimos para la prisión un programa de radio titulado Ellas improvisan. El primer día que entramos en la radio que se encuentra aquí en prisión fue toda una sorpresa y un sueño cumplido. Tiene que ser emocionante hacer un programa para cientos de miles de personas. A mí personalmente me emociona que me escuche aunque sea una persona. Solo espero que cada día que llega a la radio para hacer su programa esté tan feliz como nosotras, con esas ganas de que salga. Bueno, ahora que han pasado unos días, han pasado unos días, quiero que así de forma más reposada me cuentes cómo fue. También aprovecho para saludar y agradecer a varias de las personas que trabajan en Alhama, empezando por su directora, que están ahí y vienen obviamente por Mara Torres, lo sé. Sí. Pero antes de que me digas la crónica ya reposada de cómo fue eso, responde esta pregunta. ¿Tú eres tan feliz como ellas yendo todos los días a la radio? Creo que no tanto como ellas. Es imposible que alguien pueda disfrutar de un espacio donde como disfruta Carlota y las chicas de Ellas improvisan, de ese espacio en el que sienten que forma parte de la sociedad. Porque al final yo voy a hacer un programa de radio todos los días por el que me pagan, que forma parte de mi trayectoria profesional, que me hace efectivamente muy feliz, pero es que estoy deseando que llegue el fin de semana. Después de conocer la realidad de las internas de la cárcel de Alhama, que ahora sí que os lo comentamos porque ha sido un chute muy emocionante para todo el equipo y creo que para mucha gente que lo ha escuchado, te das cuenta de que su percepción del tiempo y del mundo no es la nuestra. A ellas les fastidia que llegue el fin de semana porque dejan de hacerse actividades en la cárcel. Entonces, ¿soy feliz con un programa que oyen cientos de miles de personas? Sí, sería feliz si en vez de 100.000 lo escucharan 3. Bueno, pues sería feliz porque si creo en el proyecto lo haría. ¿Soy tan feliz como ellas? Seguramente no. Esa es la háblanos de esa experiencia. El tiempo era el tema que proponían esa noche en el Faro de Mara Torres y es verdad que después de escucharlo te das cuenta de que hay pocas cosas tan subjetivas como el tiempo, ¿no? Sí. Hay muchísimas reflexiones interesantes que han salido de ese programa, pero seguramente por el lugar en el que se hacía ese programa, ¿no? Bueno, a ver, esto surge porque Alfredo, que es educador de la prisión de Alhama, que está allí, nos envió una nota de audio en el Faro Capaz y nos dijo, aquí tengo a un grupo de internas que hacen un programa de radio inspirado en el Faro. Luego envió la carta de Carlota y un poco lo dejamos ahí. Pero ellos nos invitaron, yo creo que casi sin creer que fuéramos a cumplir esa invitación, pero bueno, Carlota, oye, pues nada, que vente un día porque te vamos a querer muchísimo y vas a sentirte muy bien, que fue la verdad. Pero es que estaba escuchando la radio esa noche mi jefa, Monse, la directora general de la SER. Quiero nombrarla porque yo creo que esto es importante. Y al día siguiente yo comía con ella.
Y cuando estoy comiendo con ella, llega y me dice, oye, qué alucinante ayer lo de Alfredo. Ah, pues sí, sí, imagínate qué emoción y tal, están haciendo un programa inspirado en la idea del Faro. Y en ese momento llega una nota de audio de Carlota, la que decía una frase que para mí fue definitiva, que es, ojalá mi padre estuviera escuchando la radio para que supiera que no solo hago cosas malas. Y entonces yo dije, Monse, creo que tenemos que ir a hacer un programa al AMA. Y ella dijo, adelante. Y un adelante de Monse hizo que 2 meses después estuviéramos en Alhama. ¿Qué aprendimos de la cárcel? Yo quiero dejar claras algunas cosas. Toda la gente que ha escuchado el programa ha tenido por lo menos una sensación, que tenía prejuicios, que es un mundo que no conocemos de nada y que es distinto a como imaginábamos. Yo se lo contaba a Francino el otro día, ¿no? Es gente que está en la cárcel porque ha cometido un delito y ningún delito se justifica. Porque es verdad que, escuchándolas a ellas, había muchas que decían, he encontrado la libertad que no tenía fuera en la prisión, lo cual te hace pensar qué vida tenían estas mujeres como para que acaben en la cárcel. Pero igual que ellas las tienen miles de personas. Si siguiéramos esa regla de 3, cualquier persona que vive en condiciones desfavorables podría cometer un delito y podríamos justificarlo. Así que vamos a partir de ahí. Que están en la cárcel, y eso os lo dije a ellas, no voy a preguntar qué delitos habéis cometido, porque si estáis aquí es que habéis cometido un delito grave o muy grave, si no, no estáis en la cárcel. Pero a partir de ahí, yo creo que lo interesantísimo de ese programa de Alhama fue que sin pretenderlo pusimos en valor el trabajo que hacen los funcionarios y el trabajo que hacen los educadores y educadoras. Y yo siempre he pensado, y estoy segura de que hay mucha gente que tiene esa teoría, ¿no?, que se pudran en la cárcel, y hay mucha gente que tenemos otra teoría, y es que la cárcel sirva para que ellas y ellos se reinserten en una sociedad y empiecen a mirar el mundo de otra manera que no veían cuando cometieron un delito que les hizo entrar ahí. Entonces yo creo que esas 2 horas y media de programa lo que hace es que nos hace confiar en que hay gente que se ocupa de que entren en unas condiciones tremendas, y el tiempo que pasan dentro, que es muy doloroso y muy duro para todos los internos e internas, aprendan a entender el mundo de otra forma. Y ojalá todo el mundo que está escuchando esto y que estuvo escuchando el programa, cuando se encuentre a alguien que ha salido de la cárcel, le mire con otros ojos. Todavía te emocionas. Sí, 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 sí. Creo que ese programa, esa experiencia de llegar a ir a hacerlo allí y sabiendo que ellas están haciendo un programa de radio inspirado en el Faro, es también un buen ejemplo de lo que habéis conseguido con el Faro, que es crear toda una comunidad. Sobre la pista de estas infografías me ponía la propia Mara, y ahí yo llegué a una Wikipedia de un auténtico farero, no sé si más de una persona, que ha recopilado pues, todos los temas que habéis hecho. Bueno, estas son de las primeras temporadas que habéis hecho en el Faro, todos los, bueno, ya veis ahí, en líneas del metro, todos los gatopardos y gatapardas han hecho juegos. Esto es un listado de todos los gatopardos, gatopardas y sus seudónimos escogidos. Esto lo hacen oyentes del Faro. No sé si en aquel momento, bucólico, en Cedeira, tú soñabas que esto podía llegar a pasar, pero ¿era uno de los objetivos conseguir crear esa comunidad a través de la radio? Sí, sí era uno de los objetivos. A ver, ¿cómo llegó al Faro? Porque, claro, hay mucha gente que dice, ¿por qué vuelves a la noche, a la madrugada? La madrugada tiene un riesgo, y es que desapareces. Yo estaba haciendo televisión, estaba en Televisión Española, estaba haciendo, como bien has dicho, las 2 noticias. Nosotros, durante el tiempo en el que estuvo el PP gobernando, que fueron estos últimos años, nos lo hizo pasar muy mal a las 2 noticias, aunque siempre ha sido un poco el grano en el culo de todo gobierno, porque eso es así. Nosotros vamos un poco a nuestra bola, entendemos la información. Cuando digo nosotros, digo todo el equipo de las 2 noticias, algo que ya heredábamos de los fundadores, que son Fran Llorente y Lorenzo Milán. Quiero decir que hacíamos una agenda informativa según nuestro criterio. Y eso, en Televisión Española, y Calaf lo sabe, es difícil. Porque, como sabemos, la independencia de Televisión Española no se ha conseguido, por más que ha habido intentos, o no sé si es que los intentos no han sido tanto como desearíamos. La cosa es que es difícil, pero es verdad que ganó el Partido Socialista, y yo tengo la sensación de que se me abría una buena etapa en Televisión Española, y creí que era el momento para irme, porque eso también demuestra tu independencia, ¿no? O sea, y siempre estaba pensando un poco en la noche de la radio.
Porque a mí me parecía que la radio testimonio, que decimos que hablar por hablar lleva 26 años, pero es que no es solo hablar por hablar, es que había testimonios con Encarna Sánchez, había testimonios con la señorita Francis, aunque no era de noche, pero un poco la radio de testimonios para mí estaba ya bastante acabada, porque el testimonio había empezado a aparecer en las redes sociales. Antes, tú cuando querías contar algo solo tenías las cartas al director o llamar a la radio, y de pronto las redes sociales cogen todo ese material. Y entonces tú quieres contar algo y no solo lo cuentas a millones de personas, sino que obtienes respuestas, comentarios, para bien o para mal, que es lo que pasaba en Habla por Hablar, ¿eh? O sea, la gente se arriesgaba a que le criticaran, igual que era pues, un poco una red social. Sin embargo, sí que confiaba mucho en cualquier programa con oyentes, porque cuando tú haces un programa multitudinario, vamos a entender multitudinario con mucha gente, ahí hay mucho conocimiento. Al final, tú cuando tienes un equipo periodístico, ¿cuántos podéis ser en el equipo? 10, 12. Hay 10, 12 cabezas pensantes. Pero si tú lo extiendes, te encuentras con miles de cabezas pensantes. Y siempre hay alguien que sabe, no más que tú, sino muchísimo más que tú. Muchísimo más que todo el equipo junto. Te diré, mucho más que toda la cadena SER junta. Solo necesitábamos un canal para decirles, venga, aportad lo que sepáis, si os apetece. Y eso es la clave de la comunidad que se ha creado, porque la idea del faro, que es la metáfora de un lugar estratégico entre el día y la noche, la luz y la oscuridad, lo líquido y lo sólido, o sea, los faros están siempre entre dos mundos contradictorios, o dos mundos que en principio no casan. Y a mí me da la sensación de que con los oyentes pasaba eso. Por un lado los oyentes y por otro quienes hacen la radio. Y yo quería que los dos formaran parte de lo mismo, pero con la misma importancia. Que tan importante fuera lo que opina un experto sobre un tema que lo que opina un oyente, porque tú no sabes si ese oyente es filólogo o antropólogo o filósofo, o ha tenido una experiencia que le hace saber mucho más que el director de no sé quién o la directora a la que estamos llamando. Y el sentirse todos parte de un mismo programa donde se les tenía muy en cuenta, ha creado esta comunidad. O sea, es imposible que esto no lo haga alguien que conozca, que sepa hacer infografías perfectas. Pero es que los que hemos visto antes, que habéis visto unos planos de metro, es el plano de metro de Londres con los gatopardos, no sé, gatopardos o temas, me da igual, todo es material del faro, el de Londres y el de Madrid. El juego del faro lo ha hecho alguien pensando que puede ser un juego de mesa. O sea, esta gente lo hace porque siente que el programa es suyo. Y solo creo que lo que hicimos fue prestigiar al oyente, el conocimiento que ellos tenían. Y de ahí sale el humor, las canciones, el cachondeo. Yo digo, estamos haciendo un programa de humor, aunque no lo sepamos. Pero bueno, esa es la clave, ¿sabes? Yo creo que fue hacerles verdaderamente partícipes. Yo no sé si la gente que no se dedique al periodismo sentirá la misma necesidad que yo de saber algo por el agobio que me produce a mí, que me dedico a ello, elegir un tema cada día, todos los días. Pero tú misma eras consciente, y creo que te lo han preguntado bastantes veces. Me gustaría comentaros que cuando comenzamos este programa, la noche del 2 de octubre, y dijimos que íbamos a hacer un programa diario, recuerdo que mucha gente nos decía, pero ¿vais a poder hacer un tema cada día? Y claro, si lo hiciéramos solos igual sería más difícil, ¿no? Pero cuando hacemos un programa en el que todo el mundo aporta su conocimiento, aporta su experiencia, nos hace reír, nos hace pensar, nos hace divertirnos, todo se hace más fácil, ¿no? Se hace más fácil. Es que llevamos casi 1000 temas. Casi 1000 temas. Y ahora con esta perspectiva, ¿cuál funciona mejor? ¿Por qué funciona bien un tema? Todos son sorprendentes, todos. Yo tengo la sensación de que la gente quiere aprender cosas. O sea, el ser humano tiene una capacidad infinita de aprender. La curiosidad que tenemos, por eso hemos llegado donde hemos llegado. Eso, quiero decir, al espacio, no sé si hemos llegado a un puerto en el planeta, pero desde luego en conquistar el resto sí. Igual tendríamos que cuidar un poco más el nuestro, pero bueno, en fin, el ser humano ha llegado donde ha llegado por la curiosidad, ha resistido las glaciaciones, el frío, las epidemias, las pandemias, porque es un reto diario el ser humano contra sí mismo y a favor de sí mismo.
Entonces, cualquier cosa que despierte la curiosidad al oyente le gusta. Cualquier cosa que le haga ir a buscar. Funcionan muy bien, para mi sorpresa, los personajes históricos. Porque claro, decimos temas como cama. La cama nos encanta, ¿no? Todo el mundo tiene algo que contar sobre la cama. Pero, ostras, haz un faro sobre Charles Chaplin o sobre María Moliner. 2 horas y media de María Moliner. O sobre Clara Campoamor. O sobre Coco Chanel, que parece que la gente solo va a poder decir que era diseñadora y fue una rompedora. Y esos temas que a mí me asustaban al principio funcionan a las mil maravillas. O sea, la gente está deseando aprender. De hecho, hay muchos que dicen, mira, no tengo nada que aportar, pero me quedo escuchando. Y luego los que nos hacen pensar los relacionados con la filosofía. Por ejemplo, el destino. Esos programas funcionan muy bien. El destino, el azar, el mañana. Mañana igual no lo hemos hecho. Mañana igual... A ver si te llevas ideas de aquí. El futuro... Mira, Clara Campoamor. Sí, vamos a escucharlo porque quiero preguntarte. Lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Este lunes dedicamos el faro a un personaje histórico y hemos elegido a Clara Campoamor. El día 1 de octubre se cumplen 90 años de la aprobación del voto femenino en el Congreso. ¿Qué sabes de Clara Campoamor? Clara Campoamor fue una política madrileña que defendió los derechos de la mujer. ¿Has defendido alguna causa que creías imposible y lo conseguiste? ¿A quién admiras en tu entorno por su lucha? ¿Crees que deberíamos votar con más frecuencia y más cosas? ¿Tenéis derecho a negar el voto a la mujer? No. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos un faro dedicado a Clara Campoamor. El Faro, con Mara Torres. Claro, Cadena Ser. este es un ejemplo de lo que yo decía, ¿no? de cómo es un programa en el que se incentiva la opinión, ¿no? Además la opinión de quien está escuchando. Aquí lanzas preguntas muy directas y estás pidiendo no solamente información, sino estás pidiendo opinión. Pregunto si hay decisión desde la perspectiva de género también a la hora de elegir los temas. Por ejemplo, dedicar un faro a Clara Campoamor. A ver, en personajes históricos sí. Siempre decidimos un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Era importantísimo y cuesta mucho, porque elegimos siempre personalidades del siglo XX, que han marcado el siglo XX. Entonces, claro, costaba encontrar mujeres que destacaran en el siglo XX porque no se les había dado visibilidad. Pero a verlas, las hay, obviamente. Entonces, el riesgo de Clara Campoamor es que la gente va a saber mucho más después del programa que antes. Pero solo esas preguntas, alguien que haya defendido, que se haya convertido en una defensora de causas que parecían perdidas, ya al oyente le hacen reflexionar. Entonces me acuerdo que arrancamos con Marilyn Monroe, que esa fue nuestra primera personaje histórica, que a mí es una mujer que me fascina. Me gusta mucho como actriz y la vida que ha tenido, bueno, es el ejemplo de lo que luego hizo Weinstein en el cine, Weinstein, perdón. O sea, ella sí que vivió en su piel, como bien sabemos, todo lo que supuso eso, pero bueno, a mí me gusta mucho Marilyn. Y el siguiente fue Chaplin. Y decimos, ¿y la tercera? ¿A quién buscamos? No puede ser actriz, porque no puede ser que todas las personajes históricas de repente sean actrices. ¿Científica? Y decidimos a Agatha Christie. Y yo recuerdo ese programa, había gente que se había leído todas las novelas que había escrito Agatha Christie, que son 100 y pico, pero también las novelas eróticas que escribió bajo un seudónimo. Y aprendimos todo sobre la vida de Agatha Christie. Y luego de repente, pues venga, ahora vamos a ir a John Lennon. Y de John Lennon pasamos y hay que buscar otra mujer, ¿y a quién buscamos? Y de repente, Marie Curie. Y te enteras de toda la vida de Marie Curie, cómo le atropelló al marido el coche de caballos, cómo luego ella tuvo una relación con otro científico, ganó 2 premios Nobel, impensable en una persona, impensabilísimo en una mujer. Cómo la gente no entendió la relación que tenía, porque eso también a los oyentes les gusta mucho, y a mí, que es ver que detrás de una profesional hay una vida, porque esa vida es muy común a la que podemos tener cualquiera, y descubrir eso también. Entonces, bueno, si perspectiva de género, desde luego siempre 50% hombres y mujeres, y luego intentar mujeres que no fueran del mismo patrón. Una actriz, una escritora, una científica, una investigadora, alguien que ha escrito un diccionario, el María Moliner, una política. Ahí sí que hemos sido cuidadosas. Claro, es decir, hay decisión. ¿Cuántas mujeres sois en tu equipo para que esto sea un pilar importante? Todas.
No hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Pasamos a... Sí, pero tengo que decir también que no es apuesta. No, quiero decir, va de serie, montamos un va de equipo serie. y montamos un equipo de 3, porque yo heredaba las compañeras de Hablar por Hablar. Nos dijeron, empezamos con vosotras, ahora Adriana ya no está, pero se mantiene Elena, a Lala García había estado trabajando en Hora 25 y en el Hoy por Hoy, éramos muy amigas, dije, tía, ¿te quieres venir conmigo a montar El Faro? Y luego las que han ido llegando han sido mujeres, pero bueno, creo que sí que mucha gente lo dice y lo nota, y yo sí que presumo, no lo he dicho mucho, pero ha sido el primer programa grande de la SER solo con un equipo de mujeres. Claro, mañana entra un chico y ya esto no lo puedo decir porque entrará y seguramente que acabe entrando y aportando ideas, pero vamos, hasta ahora hemos sido todo mujeres. Si hablamos de los gatopardos y gatapardas, creo que es clave esto que tú pones aquí. Yo lo resumiría así, las entrevistas, y por qué consiguen conectar tanto con quien escucha, con quien ve, a través de YouTube, que es de lo que quiero hablar ahora, porque desmitifica el éxito y dignifica el camino, ¿no? Eso pasa mucho porque al final lo que hacen es hablar de la vida, ¿no? Y opinar sobre la vida que les ha tocado vivir o sobre la vida que les hubiera gustado tener y finalmente no han tenido, y porque hablan desde lo emocional. Y es increíble cómo todo el mundo acaba hablando tanto de sus padres y de sus madres, ¿no? Es probablemente el programa en el que más aparecen los referentes y la gente a la que cada uno quiere. Pero me gusta también mucho observar cómo las entrevistas más vistas en el canal de YouTube, porque tenéis más de 63.000 suscriptores, en contra de lo que yo podía creer, y tal vez algunos de vosotros también, no son los personajes que tienen muchos seguidores en redes, porque no sé si lo has visto recientemente, pero la persona que tiene más de 700.000 visualizaciones en su entrevista es JJ Benítez, que no está en ninguna red, y una de las que más son Amaya y Estíbaliz del Consorcio. Sí. Sí. Sí, sí, de Mocedades, y luego el Consorcio. Que tiene más de 220.000, es decir, que hay un interés por el personaje que no es necesario estar en redes para que tú hagas el clic porque lo haya compartido alguien que tiene 1 millón, ¿no? Tal vez en Instagram, por ejemplo, por citar un ejemplo de una red. Pero después están esas entrevistas tan importantes en las que escuchamos a mujeres como Pilar Izaguirre. Sí, te lo voy a decir, déjame que diga una cosita un momento en cuanto a una curiosidad de la entrevista. Mucha gente se pregunta por qué pido un seudónimo cuando estamos viendo la imagen. La imagen se cuelga solo cuando ya la hemos emitido la entrevista en radio. Cuando a mí se me ocurrió lo del seudónimo, que ahí pensaría, qué absurdo, ¿no? Voy a un programa de radio a que me entrevisten y no me presentan. Era precisamente por eso de dignificar el camino. Y cuando dices que todo el mundo se emociona, porque muchos se emocionan, el programa arranca en La Orilla y termina en un faro. Yo antes de Los Gatopardos he hecho miles de entrevistas. De hecho, mi primer programa en la SER se llamaba Contraluz y era 1 hora a un solo invitado de entrevista. Es un género que creo que he trabajado mucho durante muchos años. Entonces dije, joder, siempre les presentamos por el final. Cuando tú presentas a alguien diciendo qué es, tú le estás presentando por el final, que es al lugar al que ha llegado, ¿no? Imagínate, Gustavo Santaolalla, compositor, ganador de 2 Oscars, tropecientos mil Grammys, ha trabajado en no sé cuántas películas. ¿Y el principio? Nadie se levanta un día, gana 2 Oscars, 400 Grammys, no sé cuántos. No, hay un camino. Y el seudónimo, que como digo, se mantiene en la radio, es muy importante porque de alguna manera, primero ellos tienen que saber por qué eligen ese seudónimo, de modo que a mí ya me ha dado la información que yo de otra manera no voy a conseguir. Y luego, ellos sienten que arrancan cuando no eran nadie, que al principio nadie es nadie. Todos somos iguales, quiero decir. Y nadie es nadie o todo el mundo es todo, pero me entendéis. Y eso les da a ellos mucha tranquilidad para empezar a hablar de gente que le apoyó en el camino. Porque al final la entrevista acaba convirtiéndose en una reflexión sobre muchas cosas, que me alegro que hayas traído a Izaguirre, desde luego, pero sobre todo en cómo he ido labrando mi camino. Y nadie lo ha hecho solo y nadie lo ha tenido fácil. Absolutamente nadie. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Calaf, ¿no? Cuando ella contaba cómo agradeció a sus padres que confiaran en ella. Y una cosa que a mí me dejó perpleja es que ella quería viajar desde que era muy joven y sus padres la animaban. Oye, me quiero ir a París, pues vete, ¿no? Esa valentía que ellos te ofrecieron, esa confianza, te convirtieron probablemente en la profesional que empezó a labrar un camino. Pues eso igual no tienes oportunidad de decirlo nunca, porque ella ya es Calaf. Pero hay un momento en el que tiene que decir, no, me dijeron, ¿te quieres ir a este verano no sé dónde? Vete.
esa sobreprotección que tenemos ahora o que tiene ahora mucha gente con los niños, igual les está evitando que confíen en sí mismos. Entonces, bueno, quería dejar claro eso del seudónimo y eso de arrancar desde el principio. Luego ya llegamos al Faro y ya allí a bombo y platillo. Pero siempre hay un camino. Y entonces yo creo que el camino, o sea, la entrevista, la intención es dignificar eso. Otra cosa que también tengo claro es que yo no espero el titular del siglo. O sea, yo ante un titular que haga daño a mi invitado, o no ponerlo, no lo pongo. Y muchas veces no lo pongo. O sea, yo sé que titular puede aparecer en todas partes. Pero esta profesión es muy perra también. Y es muy fácil sacar las cosas de contexto, y las cosas fuera de contexto pues tienen eso, el tirón de la red, del clic, del tweet. Y a mí eso no me interesa. O sea, en eso también somos bastante cuidadosas en el equipo, ¿no? Has venido, nos has contado muchas cosas que en otras entrevistas no cuentan, pues vamos a ser honestas también contigo, ¿sabes? Me gustaría eso también dejarlo claro antes de pasar a ver algunas entrevistas. Ni siquiera tú querías tener una cuenta corriente a tu nombre. Madre mía, ni una cuenta corriente, ni nada. Ni poder controlar mi sexualidad, ni nada, ni mi cuerpo. No podías hacer nada, ni comprar nada, ni nada. Es que eso es un despertar. Hay un día que despiertas. Porque hay muchas veces que el feminismo tiene mala fama o tiene mala publicidad. Y digo, pero no, es cuando te sientas y miras, tienes que elegir, o querer que todo sea igual y que seamos hermanos, el varón y la mujer, o si no, tener que estar sabiendo que él tiene unos derechos y tú tienes menos, y que él cobra más dinero y tú menos. Bueno, Es que, lo paré, sí. Me refiero a que lo importante que es poder estar escuchando a una mujer. Es que te voy a decir una cosa, es que para mí, Pilar, discúlpame, Sí. es que Pilar Izaguirre es una de las primeras mujeres que se dedicaron a la producción teatral, ya veis, no sé cuántos años tendrá, 80 y pico. Y ella me dio en esta entrevista una clave que yo he utilizado luego muchísimo para hablar de feminismo. Y la clave está, bueno, la voy a contar a los oyentes, Sí. a los espectadores. Ella decía eso, mi hermano y yo no nos trataban igual. A mi hermano le daban dinero para el teatro y a mí no. A mi hermano le daban y a mí no. Y yo le pregunto después, ¿cuántas veces has tenido que defender que el feminismo tiene que ver con la igualdad? Una cosa muy obvia, que yo me canso mucho de decir, pero ya estoy harta. Y ella me dio la clave. No es eso, el feminismo es un movimiento contracultural. Contracultural. Porque es ir contra la cultura que ha imperado durante siglos. Pues yo eso nunca en la vida lo había pensado. Que es verdad que tenemos que ir contra la cultura que tenemos adquirida, no en los últimos 20 años, ni 30, ni 50, en los últimos, a lo largo de la historia. Entonces, cuando María o cualquiera defiende que si tenemos que mirar todo con perspectiva de género, hombre, yo entiendo que no vamos a estar así toda la vida, quiero decir, toda la vida del ser humano, pero es que la deuda es muy alta. Entonces estamos en este movimiento contracultural. ¿Cuánto va a durar? ¿20, 30, 50 años? No sabemos, hasta que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Que lo que queremos es igualdad de derechos, solo eso. Entonces el camino va a ser largo, por eso me encantó lo de la contracultura. Porque ella lo decía así, decía, me importa un pito, mujeres de derechas, de izquierdas, no es un movimiento de las mujeres de izquierdas, no es un movimiento de las mujeres de derechas, es un movimiento contracultural. Hay que ir contra la cultura imperante que no nos ha dejado construir la sociedad. Y ahora queremos construir la sociedad. Y me pareció genial Pilar Izaguirre, de hecho, de vez en cuando me pongo a entrar a la entrevista. Sí, si no habéis visto la entrevista, espero que ahora, con este fragmento y lo que ha contado Mara, os apetezca. Y después, temas que aparecen, que con la perspectiva que tú tienes de casi 30 años en la radio, si tú crees que con esta naturalidad tú estarías hablando de este tema, que ahora quiero pensar que todos aquí lo enfocamos con naturalidad, o que tendrías invitados con los que podrías hablar con naturalidad. A mí me gusta mucho que se hable de la masturbación, que era un tema y no sé si sigue siéndolo, pero totalmente tabú. Cuando salió Satisfyer,
Me acuerdo que mucha gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Sí. Y luego se normalizó hasta el punto que ya lo encuentras en la farmacia que te dura 15 minutos. Yo creo que ya viene de regalo con la revista mía igual, ¿no? O sea, ya te lo pueden regalar en cualquier momento. Pero es verdad que sale el tema de la masturbación, Bueno, que hasta hace muy poco, lo dice Iñaki Miramón en su personaje, ¿no? Hasta hace muy poco te quedabas ciego o paralítico, se te sacaba la médula. A mí me parece que es un texto que está muy inteligentemente escrito. ¿Tú crees que en el 95, cuando tú empezabas a entrar en la SER, se podía hablar de masturbación en un programa en la radio? ¿Se hablaba? No, obviamente. También te digo que el Satisfyer se lo ha montado muy bien, porque la marca ha hecho tanto, os diré que no es el mejor. Hay otros mejores. Ya que tenemos ahí en imagen a Rosa María Calaf para ir acabando, que me ha pasado el tiempo volando, vamos a escuchar, porque también aquí nos vamos dispuestas a que no tengamos miedo a utilizar las palabras. Yo creo que no hay nadie que asista aquí al público que tenga miedo a utilizar la palabra feminista o feminismo, pero hasta no hace tanto tiempo era una complicación hacerlo. Claro, yo cuando me preguntan, ¿tú eres feminista? Digo, yo es que nací feminista, pero ¿cómo no voy a ser feminista? Bueno, primero me parece absurdo la pregunta, porque, sí, a ver... ¿Es usted demócrata? Claro, exacto, ¿eres demócrata? Pues sí. Y claro, ser feminista, ¿qué es? Bueno, pues defender los derechos de las mujeres, nada más que esto. No va contra nadie, ni todas estas cosas que nos quieren hacer creer, ¿no? Pues eso, cuando os pregunté, ¿es usted feminista? ¿Es usted demócrata? ¿No? Yo alucino. Pero que sepáis que estoy bastante fastidiada con este asunto. O sea, ¿hasta qué punto la política está pervertida? Que por ejemplo, el 8 de marzo, que yo estaba aquí, en Pontevedra, hubiera tenido dudas entre salir o no a la calle. Yo que he hecho todas las huelgas, he ido a todas las manifestaciones, por cierto, con mi padre. Estaba tan politizado que me lo hubiera pensado. Y eso es lo que me fastidia. Que no es la política, son los partidos políticos. Estén tan enconados, vivamos en una sociedad tan polarizada que hasta algo en lo que sería facilísimo ir de la mano, que es en esto, no seamos capaces. Me tiene bastante cabreada, tengo que decirlo. Sí, sí. Por cierto, ¿recuerdas el seudónimo de la Calaf o no? No. ¿No? ¿Cuál era? La Viajera. Ah, genial. Pero me ha llamado la atención, que prometo que ya para terminar y os damos 5 minutos o 10 para preguntas, me ha llamado la atención que hay gatapardas que han estado en la familia Mujeres que Opinan en los últimos años que también han estado contigo. Bueno, Calaf es un ejemplo, estará mañana. Joana Bonet, que ya hace unos años estuvo el año pasado aquí con nosotros y hace años contigo. Y otra de las mujeres con las que quiero acabar y que también es periodista, obviamente si estuvo aquí con nosotras, y también su seudónimo tenía que ver con los viajes. Si te digo Trotamundos, ¿quién crees que...? Ay, no sé. Perdón, al revés, Rosa María Calaf era Trotamundos. No me has querido corregir, pero eras Trotamundos. Y si te digo La Viajera... Es parecido. Parecido, por eso me lié. Pero es más Trotamundos que Viajera. Sí, Trotamundos era la Calaf. Y entonces, ¿quién sería La Viajera? Estuvo en tu programa y aquí el año pasado. ¿Quién puede ser? Mamen. Sí. Mamen Mendizábal. Que nos regalasteis un momento precioso con el que vamos a terminar Mujeres que Opinan. Bueno, espera. ¿Sabéis? Esta es... Aquí, ¿no? Que no es un encuentro inesperado, es un encuentro muy deseado. Mil gracias, ha sido un placer atender. Porque esta imagen es muy Mujeres que Opinan. De empezar, si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo quiero ir sin correr a pasear. Yo nací para ser perra. Exactamente este momento es muy Mujeres que Opinan. Tejer esta red de celebración. Qué guay. Qué bonito. Y mientras vuelva a cantar Rigoberta Bandini, si alguien quiere preguntarle algo a Mara Torres, ahora como si esto fuese el Faro, el micro es vuestro. Sí, a ver si te acercan un micro. Hola, buenas tardes a todas y a todos y especialmente a ti. Antes de nada decirte que algunas seguimos ese telediario porque eras un grano en el culo y nos encantaba, el de la noche.
y luego te seguimos en la radio. Pero quería contarte a ti una anécdota que tiene que ver contigo, por eso quiero que la escuche todo el mundo, pero contártela a ti, y sobre todo para abrir una puerta a la esperanza y a la educación relacionada con los medios de comunicación. Mira, yo soy periodista y bueno, estuve trabajando una temporada en Europa Press en Madrid, pero me cansé de las grandes ciudades y volví a Galicia, ¿no? Y como también soy profesora, pues acabé en ese campo, que es el que me pertenecía, ¿no? Y entonces un año estuve en un pueblo aquí en Galicia dando clase. Estuve dando clase durante un año, soy profesora de lengua española, bueno, entre otras mil cosas, porque nosotras, seamos o no periodistas, valemos para todo, entonces damos de todo. Bueno, especialista de lengua castellana. Y en este pueblo que estuve durante un año, cuando me fui, había una niña que me cogió especialmente cariño, 12 años tenía, y lloraba muchísimo cuando me iba, o sea, y yo le decía, no te preocupes, era la delegada, no te preocupes, tú, cariño, vas a llegar súper lejos porque eres súper espabilada, súper, y hace como un año así la vi sentada al lado de Mara Torres, a Marina García. Dieguez, Marina García Dieguez, y efectivamente llegó Qué muy bueno. lejos. Sí, O qué sea que bueno. me alegra mucho Qué bien. que la profecía haya sido verdad. Y Ay, ahora, qué bueno, alegría. ahora está, sabes, en Roma y la sigo mucho. Sí. Eso es solo la introducción para decir que la educación yo también creo que es el camino hacia los medios y hacia as mulleres que opinan para que sexan perigosas. Y quería comentar también al hilo de esto que como parece que no, pero que no nos gastamos el dinero en educación y sin embargo la educación hace todo. A pesar de que sea periodista, lo digo. Desde luego. Y desde hace unos años quería comentarte, y me encanta que comentes lo de Alhama, que lo había escuchado. Desde hace unos años, ya hace como 9 años o así, un grupo de profes empezamos a montar radios por los coles y los institutos de Galicia. Y nos hemos dado cuenta, porque luego el boom de la radio en los coles aumentó al principio, nos dimos cuenta de que hay muchas niñas / mujeres que tienen muchas cosas que decir. Y creo que la educación es el inicio, la semilla. De hecho, el grupo que nosotros formamos, que solo somos profesores y que solo somos profesores, es decir, se llama Red Espora porque creemos que la radio son pequeñas esporas que van a los colegios y a los institutos y que probablemente acaben con personas como Marina sentadas a tu lado, ¿no? Entonces, que la manera muchas veces de hacer radio, de hacer opinión, mujeres que opinan, es hacer niñas, empoderarlas, porque ya que hablamos de radio, de educación, de medios de comunicación de mujeres y de feminismo, creo que muchas veces sí que se debería apostar por las niñas como futuras mujeres empoderadas. Entonces, creo que tu ejemplo es fenomenal para todas las que somos fareras, pero también para las mini fareras que están ahí detrás porque escuchan los programas. Y me alegra escuchar lo de la Alhama porque yo intenté hace un par de años, también di clase en una de las cárceles de Galicia, no en Alhama, que debe ser la única que me falta por visitar porque he ido por otras cosas, por conciertos y por recitales. Me alegra saber que la libertad también está en las ondas, ¿no? Porque, bueno, yo a quien lo ofrecí no se atrevió, pero me encanta esa propuesta valiente para saber que la libertad a veces está en los medios de comunicación, que tienen esa fama un poco de que nos redirigen, pero a veces también nos dan libertad. Entonces, en nombre de todas las pequeñas periodistas que vamos sembrando por ahí con Red Espora, pues yo sí que te tengo que dar las gracias por aglutinar el deseo y la esperanza de muchas niñas como Marina, que ella es una mujer periodista de las que opina muy peligrosamente desde Roma sobre el fascismo y sobre lo que está pasando en Italia. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con lo que digas nos despedimos. Sí. Bueno, en realidad es al revés, ¿no? No se hace nada sin la educación y sin la sanidad. Son las dos patas de la sociedad, ¿no? Cuando llegamos a algún lugar, llegamos por quienes nos han enseñado. Antes que Marina estuvimos nosotras, antes que nosotras estuvieron las Calafes, antes que las Calafes hubo otras mujeres.
Pero sí es verdad que el papel de los educadores y de las educadoras, de los profesores en las etapas tempranas de la infancia y la adolescencia son definitivas. Y enseñar los medios, porque los medios es el contacto que vamos a tener con la sociedad cuando salgamos de los institutos. Sí, lo que pasa es que hay cosas que pueden cambiar en los medios, pero no en las aulas, ¿sabes? O sea, los medios ahora mismo no sabemos dónde irán. Ya, o sea, los medios de ahora, la misma pregunta hace 20 años tiene otra respuesta y hace 30 ni te cuento. ¿Dónde estaremos mañana? Igual todo aquí GTP y no estamos. Y hay aquí un holograma y todos sois hologramas, vosotros también, y de aquí sale la información. Pero no en las aulas, igual que no en los hospitales. Entonces yo creo que ahí sí que hay que cuidar la inversión y la apuesta de nosotros como ciudadanos tiene que ir por ahí. Le damos el aplauso final a Mara Torres. Bueno, gracias, gracias. Os agradecemos infinito vuestra asistencia al teatro. Gracias por volver a llenar el teatro durante todo el día, ahora en la recta final, desde luego también. Gracias por seguirnos al otro lado a través del streaming. Gracias a Fátima y a Hilda, que han hecho que las mujeres que opinan sean perigosas y accesibles como intérpretes de signos, trabajando de aquí.